Listo, pues esperemos, ¿no? Que se sigan uniendo, pero digo, por lo pronto les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Rosy Luber de Quadrant Comunicación. A nombre del equipo de University Tower les doy la bienvenida al webinar El valor y la seguridad de la inversión inmobiliaria y sus beneficios a largo plazo. Doy la bienvenida a todos los que se están conectando, a los representantes de los medios de comunicación y a todos los asistentes. Mil gracias por acompañarnos esta tarde. Les voy a pedir de favor que nos dejen por el chat su nombre, medio o empresa, mail o número de WhatsApp, lo que prefieran para poder compartirles el comunicado de prensa y el video de este webinar, ¿no? Que también va a estar disponible en nuestro sitio universitytower.mx, así como en las redes sociales. Nos encuentran como @The University Tower en Instagram, LinkedIn, Facebook y TikTok. También les vamos a pedir que hagan sus preguntas vía chat. Al final vamos a tener un espacio para que nuestros ponentes se las respondan. Y ahora sí, les voy a presentar a nuestros ponentes de esta tarde. José Alberto Limón es licenciado en Administración y Gestión de Empresas por el TEC de Monterrey. Tiene un título en Negocios Internacionales de la Universidad de San Diego, diploma en Dirección y Administración Profesional de Proyectos Inmobiliarios del TEC Campus Guadalajara y especialización en Finanzas Inmobiliarias por el ITAM. Actualmente es director de proyectos inmobiliarios de consulta, donde se encarga de la planificación, integración y administración de estos proyectos. Hola, Pepe, bienvenido. Juan Pablo Paredes es ingeniero industrial por la Ibero, con un MBA de la Holt International Business School, con más de 20 años de experiencia en el mercado bancario en México, Centro y Sudamérica. Ha participado en el diseño e implementación de estrategias comerciales. Fue director comercial en Genworth Seguros de Crédito a la Vivienda y ahora en Cibergestión estuvo como director comercial y hoy en día es New Business Manager a nivel Latinoamérica. Hola, Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Enrique Telles es licenciado en Economía por el ITAM, con maestría en Administración de Empresas de Harvard. Fue socio en McKinsey & Company, presidente de la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, la ADI, y presidente del Consejo del Centro para América Latina de la Escuela de Negocios de Harvard. Y hoy coordina el financiamiento para proyectos de Desarrolladora del Parque, donde es codirector. Muchas gracias, Enrique. Bienvenidos a los tres, ¿no? Creo que... Gracias a ti. Es siempre un gusto estar con todos ustedes y agradezco a nombre de University Tower a José Alberto y Juan Pablo que nos acompañen en este webinar tan importante para nuestros inversionistas y el público en general. Así es, pues digo, finalmente este tipo de webinars, de conferencias que hacemos es sobre todo para brindar información de valor, ¿no? Y justo leemos que la inversión inmobiliaria en México destaca como una opción sólida y atractiva en comparación con otros instrumentos financieros, ¿no? Esto porque ofrece estabilidad y seguridad a largo plazo. José Alberto, cuéntanos, ¿por qué una inversión inmobiliaria tiene sentido para enriquecer nuestro patrimonio? Tu micro. Perdóname. Ahí está. Listo, ahora sí. Muchas gracias. Para contestar la pregunta, yo me iría un pasito para atrás, porque todo tiene que ver también con la expectativa del inversionista, ¿no? En el mundo inmobiliario, cuando hablamos de inversiones inmobiliarias, hay distintos actores y distintos tipos de inversionistas. En ese sentido, para darle un sentido a la inversión inmobiliaria, también tendríamos que plantearnos la visión de ese inversionista. En ese sentido, pues hay varios tipos de inversiones inmobiliarias, ¿no?, que podemos hacer en el medio, en real estate. Voy a platicar rápidamente algunas y igual después podemos ahondar en los tipos, ¿no? Pero digamos que la más común es la inversión para renta tradicional, en donde lo que se está buscando, o se le llama también buy and hold, puede ser la primera casa, puede ser una inversión en algún activo inmobiliario, principalmente residencial, y que lo único que estamos buscando es obtener a lo mejor una renta pequeña, pero
que nos está asegurando a lo mejor una protección contra la inflación o nos está asegurando que tengamos una plusvalía a largo plazo. ¿En qué momento? Pues en el momento que vendamos ese activo inmobiliario, ¿no? Eso es, digamos, que lo más tradicional, ¿no? Pero, naturalmente, pues hay otro tipo de inversionistas, a lo mejor un poco más sofisticados o a lo mejor un poco más entrenados, vamos a llamarle, ¿no? En ese sentido, bueno, pues también puede haber el inversionista que está buscando un patrimonio a largo plazo, pero que a lo mejor estará buscando en espacios, a lo mejor sí vivienda, pero vivienda de estancias cortas, con renta de estancias cortas. A lo mejor ya estamos hablando de alguien que está buscando una bodega industrial, que está buscando un local comercial, que está buscando una oficina para rentar, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de inversiones pues te da un mayor valor en términos de rendimiento y en términos monetarios. También tenemos, por otro lado, digamos que la venta especulativa, ¿no? En donde la típica compraventa, compro en una etapa temprana, en algún proyecto, una preventa, y lo que estoy buscando, lo que le estoy apostando es que ese proyecto tenga una plusvalía y en el momento que el proyecto se termina, se entrega al cliente final, pues naturalmente se espera una plusvalía y se espera una ganancia de esa preventa que hicimos con un precio mucho menor, con un precio a lo mejor de oportunidad y que a lo mejor le estaríamos ganando una plusvalía y la plusvalía a ese inmueble, ¿no? Pero, pues naturalmente hay un mayor riesgo, hay un riesgo pues, de especulación, ¿no? A lo mejor si el proyecto no fue lo que se prometió, pues probablemente ahí está un gran riesgo. O al revés, ¿no? Si el proyecto es totalmente un éxito, entonces, pues naturalmente se pueden esperar rendimientos interesantes. Y yo hablaría de un último que tiene que ver con algo ya más novedoso, a lo mejor en estos últimos años, que tiene que ver con el crowdfunding, ¿no? Y básicamente es la democratización de la inversión en bienes raíces. O sea, cualquier persona que quiera invertir en bienes raíces y que no le alcance a lo mejor para un proyecto, para un departamento, un local comercial o alguno de estos tipos que estábamos hablando, pues desde $1,000 en algunas plataformas tú puedes invertir y obtener rendimientos, obviamente de esos $1,000 que invertiste, ¿no? Pero bueno, vas a tener ciertos rendimientos. Entonces, de cierta manera, tenemos que ponernos en los zapatos del inversionista y en nuestros propios zapatos, qué es lo que estamos buscando. De esa manera le vamos a dar ese sentido de importancia a la inversión inmobiliaria, ¿no? Naturalmente hay que considerar varios puntos que tienen que ver con el riesgo y que tienen que ver con el rendimiento que estamos esperando, ¿no? Pero el más básico que yo pudiera decir, pues al final es un patrimonio, nos está protegiendo contra un tema inflacionario y en algún momento nos podría dar una liquidez en el momento que nos deshagamos de esa propiedad o de ese inmueble, ¿no? Y si estamos hablando de rentas patrimoniales, pues es un flujo que está de manera constante cayendo, ¿no? Cayendo a nuestros bolsillos, básicamente. De acuerdo. Juan Pablo, ¿cuál es la perspectiva que tienen del mercado inmobiliario en México a corto, mediano y largo plazo? Tu micro, porfa. Esto tienes toda la razón. Mira, en general, desde nuestra operación, desde Cibergestión, hemos visto que el mercado inmobiliario en México ha mostrado resiliencia en estos últimos años, ¿no? Han sido años donde hemos pasado, suena ya muy lejos, pero en realidad en el horizonte de una inversión inmobiliaria y de una construcción. La pandemia todavía está cerca. Y yo creo que sí ha habido un crecimiento constante en áreas urbanas y un aumento en desarrollo de viviendas, pero muy sectorizado en la parte residencial y en la parte comercial, ¿no? Y entender un poquito más esta dinámica del mercado está, digamos, sujeta a una serie de factores, ¿no? Y para esto me gustaría ver un poquito más el lado de la oferta, donde si bien antes de la pandemia los proyectos que se venían registrando, nuevos proyectos que se registraban en el RUP, era algo
que venía superando hasta los 250,000 registros al año. Esto es nuevos proyectos que se iban registrando. Esto fue en 2021, que yo creo que registró una subida importante por esa expectativa de no sabemos qué va a pasar durante o después de la pandemia. ¿De acuerdo? Lo que hemos visto es que posterior a este gran incremento, la caída de nuevos proyectos, se ha visto que no se ha recuperado. En 2021 en 2022 hubo una bajada y en 2023 la recuperación ha sido no tan importante. Ahora estamos hablando de temas de 6% anual. Ahora, esto, ¿cómo lo relacionamos, ¿no? con la inversión? Al final del día se están construyendo menos proyectos, tenemos menos, el inventario está disminuyendo de todo lo que existe en el mercado porque obviamente se está absorbiendo, tal vez no de manera tan rápida, pero se ha ido absorbiendo, ¿no? Entonces, creo que representa desde el punto de vista de oferta todo aquello que esté en el mercado es una oportunidad. ¿Por qué? Porque la reposición se está dando de manera lenta. Ahora, si consideras la parte nueva y usada, obviamente el inventario ya existe en las ciudades, ¿no? Está ahí y probablemente no tendrá las mismas amenidades, pero está. El tema es la parte nueva, donde, como comentaba hace unos minutos, la parte residencial es la que ha tenido mayor dinamismo, la parte media alta también, no así los segmentos populares o tradicionales que no necesariamente están teniendo dinamismo, ¿no? Ahora bien, si vemos un poco qué afecta el lado de la demanda, obviamente el poder de adquisición de la gente y la capacidad de ahorro que tiene, ¿no? Los precios de renta han estado otra vez con la pandemia, se han incrementado. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú no eres dueño y estás buscando tener una vivienda, obviamente una renta alta te limita un poco o restringe tu capacidad de ahorro, de tal suerte que te puede costar un poco más de tiempo el poder ahorrar para poder acceder a un enganche y posteriormente a un crédito, ¿no? Si esto lo ponemos en contexto, esa es solamente una parte, ¿no? Ahora habrá que revisar qué tanto han estado creciendo los ingresos de los posibles tomadores de crédito o inclusive cuál ha sido la dinámica en temas generales del mercado, en el mercado laboral, que se ha mantenido más o menos constante. Sin embargo, el incremento en los ingresos no ha sido o se ha mantenido más o menos, ¿no? Lo que no ha podido alcanzar, si tocamos base con lo que cuesta construir una vivienda el día de ahora, pues hemos notado que esto se ha ido incrementando a través del tiempo de manera constante. Entonces, tomar una nueva vivienda ha sido o ha ido incrementando más el precio de esta que la capacidad o la generación de nuevos ingresos por parte de la demanda. Ahora, esto no significa que no exista la oportunidad, claro que sí. De hecho, pensamos que con el inventario que existe el día de ahora, hay oportunidades porque eso se construyó con costos de hace algunos años, ¿no? Entonces, no necesariamente está reflejando todos estos incrementos que se han venido a través del tiempo, o no de manera transparente uno a uno. Por el otro lado, creo que la demanda también ha ido creciendo en diferentes segmentos, ¿no? O sea, antes el bono demográfico es importante, pero creo que también hay nuevas necesidades que surgen de las nuevas familias o de los entornos por los cuales nosotros estamos atravesando, ¿no? Hay divorcios, hay migración de ciudades, sobre todo con el tema de nearshoring, nuevas entradas de inversiones extranjeras que van haciendo que el mercado inmobiliario tenga una demanda mayor de la demanda natural del propio mercado. Y eso es algo que también estamos viendo.
El tema de los nómadas digitales también es algo que ha estado sucediendo, y obviamente esto va impulsando la demanda con recursos, que ese es otro de los temas importantes. No necesariamente todo está a nivel local, sino también esta migración ayuda a que el mercado se mantenga dinámico. Entonces, un poco a manera de conclusión de este punto en particular, nosotros vemos que en corto plazo la dinámica del mercado continuará el ritmo que tiene, tal vez un poco no tan rápida o no tan acelerada como pudiéramos esperar, por los temas por los cuales está transitando el país, ¿no? Este año tenemos elecciones, vamos a escoger nuevo presidente y va a haber cambios en gobernaturas, y entonces algunas personas buscan detener sus inversiones antes de poder continuar, ¿no? Ver cuáles son los resultados, y normalmente el mercado se vuelve a reactivar. Por lo tanto, en el mediano plazo estaríamos viendo una dinámica un poquito más acelerada, y obviamente hacia el año que entra ya algo más estabilizado, donde podamos ver una continuidad de forma regular en crecimiento y en absorción a ambos lados, ¿no? Claro, pero finalmente vemos un mercado evolucionando, ¿no? Caminando y con una perspectiva buena. Enrique, en ese sentido, ¿es buen momento para invertir en un inmueble? A ver, yo te diría que hay varias razones por las que nosotros pensamos que es un muy buen momento para invertir. Una de ellas, ya aludía Juan Pablo al tema. Déjame empezar por ella. Es el hecho de que la mayoría del inventario que estamos viendo en el mercado es inventario que se construyó pre-pandemia y se terminó en la pandemia. Entonces, los costos de la inflación que causó la pandemia por la disrupción en las cadenas de suministro no necesariamente están reflejados en los precios que hoy estamos viendo. Y eso tiene un impacto muy importante, porque rehacer ese inventario en términos de costos directos de construcción implicaría un aumento entre el 30 y el 40%. Entonces, en ese sentido, los precios que estamos viendo hoy son precios importantes, son precios, además de todo, que muchos de los desarrolladores queremos colocar dicho inventario, entonces son precios muy atractivos. Entonces, hay ese tema. Segundo, hay un tema de financiamiento. Algunas de estos bienes los puedes comprar a través o complementando con recursos propios y o financiamiento bancario. Y los financiamientos bancarios, aunque la tasa, como sabemos, sufrió y tiene unos niveles muy altos, los más altos de los últimos 20, 25 años, como el financiamiento es a largo plazo, las tasas hipotecarias también son a largo plazo y están por abajo del CETE hoy en día. Están algunas de ellas a niveles de 8,5, de 8, y reflejan estas tasas de largo plazo. Entonces, creo que la combinación hace un momento interesante para adquirir. Y déjame tomar también lo que decía José Alberto, en el sentido de que, en general, el bien inmobiliario es un bien resiliente en el tiempo a movimientos extremos en inflación, tipo de cambio, y mantiene su valor e incrementa su valor en el tiempo. Entonces, para mí, creo que es un muy buen momento para hacer la compra de bienes inmobiliarios. Enrique hablaba justo de las tasas. Juan Pablo, en ese sentido, ¿cuál es la expectativa para las tasas de interés en este 2024? A ver, yo creo que al final del día las tasas de interés se afectan por varios factores, ¿no? Entre ellos, cuál es la perspectiva o la política monetaria que el Banco de México busca tener, cuál es el objetivo de la tasa, el objetivo de la inflación, así como temas de Producto Interno Bruto, ¿no? Yo creo que desde el lado de la inversión que mencionaba Pepe al inicio, si tú eres un inversionista, obviamente
estás afectado o tienes una perspectiva de riesgo, ¿no? Y ese riesgo obviamente se va a ir traduciendo. Entre mayor riesgo, pues buscarías un mayor premio. La pregunta es qué tanto riesgo estarías dispuesto a tomar para tener un rendimiento similar al que se puede obtener en la parte inmobiliaria. Yo creo que algunos de nosotros no somos no nos gustaría inclinarnos por un riesgo alto, ¿no? Si hemos trabajado duro por el dinero, bueno, que produzca, pero sin mucho riesgo. Lo cual abre la oportunidad en el tema de lo que también mencionaba de Enrique respecto a la inversión, ¿no? Creo que es un buen momento. Y las tasas, al final del día, como bien decía, tú compras con recursos propios o con recursos de terceros, en este caso un crédito hipotecario, donde lo que hemos visto es que las tasas de interés de los últimos 10 años han sido tasas que en promedio ponderado, estas no han tenido una variación significativa, se han mantenido más o menos estables, lo cual, el rango es entre 1 o 2 puntos porcentuales, lo cual no es mucho en realidad. Y obviamente lo que más determina esa variación es el dinero a largo plazo, que normalmente está referenciado al bono M10, donde sí ha tenido algunas variaciones y estas no se han reflejado tal vez tan rápidamente en las tasas de interés bancarias, o estas se han mantenido. Y aquí hay un factor que juega para los dos lados, ¿no? Y déjame tratar de ser claro con esto. Tú cuando vas por un crédito hipotecario, si bien la tasa de interés es un determinante que trata de, o que tú necesitas comprobar una cantidad de ingreso para poder absorber la tasa que impacta el pago, ¿no? de tu hipoteca. Pero obviamente, cada vez que las tasas van creciendo, pues hace que el poder adquisitivo o tu poder de pago o tu pago incremente, por lo tanto te desperfilas un poco, ya sea que o pongas un poquito más de enganche o trates de buscar un inmueble más bajo. Y aquí ese es por el lado de cómo me afecta la tasa a mí en la toma de un crédito. Y por el otro lado, en la parte del inmueble, lo que comentaba Enrique también, es decir, si hemos visto que los inmuebles los precios para reposicionar o para reponer el inventario tienen incrementos importantes y considerables, obviamente los inmuebles van creciendo, ¿no? En valor, que eso es lo que hemos visto, entonces, sobre todo en el mercado residencial. Entonces, tienes algo que juega doble, ¿no? Si tú encuentras algo que está construido el día de ahora, que tiene un valor razonable y tienes la capacidad de pago derivada de la tasa para poderlo tomar, creo que es un momento perfecto, ¿no? Ahora, las tasas hacia dónde se van a mover, la verdad, no lo sabemos. Pensamos que se van a mantener similares a los niveles que han estado haciendo, dado que la política monetaria tiende a disminuir o a llegar a un tema de una inflación menor, lo cual obviamente debería estar moviendo la tasa un poco hacia abajo. ¿Qué tanto? No lo sabemos, pero al menos mantener la estabilidad que tienes el día de ahora, sí lo vemos. Ok, y hablaste, ¿no? Muy bien de esta parte del temor que tenemos, ¿no? De dónde vamos a dejar el dinero que hemos trabajado. Pepe, en ese sentido, ¿cuáles son las ventajas en términos de rendimiento que ofrece una inversión de este tipo? Claro, pues mira, justamente dependerá también de cuál es el tipo de inmueble que vamos a adquirir o que estamos pensando invertir, pero digamos que me voy a enfocar principalmente en el tema residencial, ¿no? Justo ahorita retomando lo que también comentaba Juan Pablo, ahorita hay una gran explosión de los nómadas digitales, ¿no? O sea, a raíz del tema de la pandemia, pues es el tema del home office, el tema del teletrabajo, pues agarró un pico impresionante. Entonces ya no es necesario estar todo el tiempo en la oficina, lo cual ha detonado justamente que también las inversiones inmobiliarias en inmuebles residenciales, pues ya no nada más es para un tema de renta tradicional, es decir, renta a largo plazo, en donde estabas esperando a lo mejor un rendimiento seguro, porque el riesgo es muy bajo,
de un 5 o 6% anual. Y ahorita, pues ya estás llegando a rendimientos que a lo mejor están en el doble de esa cifra, ¿no? Un 10, 12%, y que si lo comparamos con otro tipo de inmuebles que necesitas un mayor desembolso en inversión, como es comercial, como son oficinas, como son bodegas industriales, pues obviamente el número de inversionistas para ese tipo de inmuebles se reduce, pero el número de inversionistas para un bien inmueble residencial en donde lo vamos a tener rentado en estancias cortas, pues al final me cuesta lo mismo para renta tradicional que para renta de estancias cortas, ¿no? Pues ahí hay un gran beneficio. Ese es, yo creo que uno de los principales beneficios. Estamos llegando a rendimientos que otros inmuebles, para que te los entreguen, pues tendrías que invertirle, pues, vamos, pues para hacer un hotel, ¿no? ¿Cuántos millones de pesos necesitas para hacer un hotel? Y de eso, pues te va a regresar, pues sí, claro, arriba de un 12, 13% anual. El riesgo es mayor, obviamente hay que desembolsar muchísimos más millones de pesos, pero pues un departamento, a lo mejor una casa, a lo mejor sobre todo en un tema vacacional, y no es nada más un tema turístico de vacación, sino un tema de turismo de negocios, como es el caso de la Ciudad de México, en donde justamente de un año para acá, los últimos 12 meses, el tema de las rentas de estancias cortas, en términos de tarifa, ha tenido un crecimiento del 15%. O sea, estamos hablando que si estábamos rentando en $59 la noche, a lo mejor, y estoy hablando de la zona de Reforma, Colonia Cuauhtémoc, Colonia Juárez, ahorita estamos en $66, $67 la noche, ¿no? Muy similar a lo que te costaría quedarte en un hotel business class. Sin embargo, pues te quedas en un lugar en donde a lo mejor tienes mayor número de amenidades, donde tienes tanto internas en el edificio como externas, pues estás en una muy buena zona, tienes un restaurante a la vuelta de la esquina, tienes un café a la vuelta de la esquina, etcétera, ¿no? Y es un lugar muy caminable, ¿no? Muy amigable para esta gente que viene a lo mejor de turismo de negocios, no nada más como un turismo vacacional. Entonces, y además de eso, agrégale que las ocupaciones son bastante interesantes, estamos hablando de ocupaciones de un 70%, cuando la media nacional pues, está en un 55, 60%, ¿no? Entonces, digamos que en términos de esos beneficios de una inversión inmobiliaria residencial para un tema de estancia corta, estamos en un muy buen momento, y con rendimientos que ahorita hablaba de un 10, 12% cuando menos. Y por otro lado, está el otro esquema que comentaba también al inicio, en donde, bueno, pues si tú lo que estás buscando es no un tema patrimonial, pero sí un rendimiento alto en un corto plazo, pues entonces ahí ya tenemos que entrar al tema de las preventas, ¿no? O sea, a ver, yo voy a entrar a un proyecto en donde todavía esté en un proceso de construcción y pues a lo mejor lo voy a tener on hold a lo mejor unos meses y después lo voy a comercializar. Y lo que decía Enrique es un punto muy importante. Ahorita el inventario disponible pues es un inventario prepandemia o durante lo que se terminó en pandemia. Entonces, hay un precio que está, digamos, con precios prepandemia, no necesariamente con los precios de los desarrollos que apenas están saliendo ahorita al mercado, ¿no? Que obviamente tienen ese incremento en el precio de venta, que obviamente viene influenciado por un costo de construcción mayor, ¿no? Entonces, también para ese tipo de inversionistas especulativos que le juegan a comprar a un precio preferencial para después ganar esa plusvalía, pues también es un gran negocio. ¿Cuál es, digamos, si es que hubiera una desventaja? Pues que al final no te lo quedas, ¿no? O sea, lo estás vendiendo. Pero es un rendimiento que ningún otro instrumento en el mercado financiero te lo va a otorgar. Justo lo comentaba ahorita Juan Pablo, a ver, estamos en CETES que están dando un 11%. O sea, aquí estaríamos hablando de mínimos rendimientos de un 18 o 20%, ¿no? O sea, ese tipo de plusvalía y ese tipo de rendimientos de manera anual.
Yo creo que no hay, y cuando menos, yo creo que a menos que nos estemos metiendo a temas de venture capital y que son de un gran riesgo, pues la verdad es que ningún otro instrumento te lo estaría dando, ¿no? Ok, entonces, bueno, pues ya estoy convencida, ya sé que, ¿no? Que la importancia de una inversión, cómo está el mercado, por qué es un buen momento para invertir. Ahora, Enrique, danos luz. ¿Cuál es el camino para adquirir un bien inmueble? ¿No? ¿Qué ventajas ofrece la adquisición en efectivo frente a obtenerlo a través de un crédito hipotecario? Tu micro. Perdón, cuando Listo. tienes es una inversión que complementa el portafolio de inversiones que tienes, lo que hay que entender es qué parte de tu portafolio quieres invertir en bienes raíces. Entonces, eso te va a dar el monto de activo que estás dispuesto a invertir y entonces, dependiendo del tipo de activo, llegarás a la conclusión si hay que buscar un crédito hipotecario para lograr alcanzar el bien que quieres o no. Y segundo, dentro de tu portafolio, el riesgo relativo que quieres tomar. Yo te diría, en la medida en que quieres un riesgo menor, pero y con un rendimiento mucho más seguro, puede ser 100% efectivo. En la medida en que estás dispuesto a tener un rendimiento mayor, tomar el crédito te ayuda a alcanzar dicho rendimiento y hacerlo en una visión de portafolio, ¿no? Ahora, si es para vivirlo, yo lo que te diría es, generalmente lo que hemos encontrado en el mercado y muchos de nosotros hacemos es una manera el crédito hipotecario es una manera de ahorrar y hacerte de un patrimonio a través de el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque el crédito que estás tomando no es un crédito de menos de un año, es un crédito generalmente de 5, 10, 15 o 20 años, y eso lo que hace es que, aunque pagas una tasa de interés, te permite ir ahorrando y al final quedarte con un patrimonio. Entonces, nosotros en Del Parque pensamos que el crédito hipotecario es un gran instrumento para, si eres alguien que está haciendo una primera compra, para hacerte de este patrimonio a través del tiempo, dado que muchos de nosotros pues no necesariamente venimos con una torta bajo el brazo y traemos el capital suficiente inicialmente para comprar una propiedad. Más adelante en tu carrera profesional, cuando tienes un patrimonio mayor, es un tema de diversificación y apetito de riesgo, cómo compras dicho inmueble dentro de una visión de portafolio que cada uno de nosotros tendrá. Ok. Ahora, no, Juan Pablo, en tu caso, dime, ¿comprar un inmueble a través de un crédito representa una ventaja en términos de riesgo? Ya prendí el micrófono. Sí, claro. A ver, yo creo que coincido con lo que comenta Enrique, y yo creo que sí es una ventaja en términos de riesgo. Y déjame decirte por qué. O sea, si bien al momento que tú buscas adquirir, independientemente cuál sea tu horizonte de inversión, si es una inversión por hacerte un patrimonio o si lo vas a vivir, al final del día yo creo que el crédito hipotecario, pensamos que el crédito hipotecario es un acelerador, ¿de acuerdo? O sea, es un acelerador en términos de patrimonio o de acercarte más rápido al inmueble que estás buscando. En este momento en particular, como habíamos comentado en el tema de mercado, creo que pueden existir algunas oportunidades que se pueden capitalizar muy bien con un crédito hipotecario. O sea, al final del día puedes comprarlo en efectivo, como bien decía Enrique, pero también puedes escoger un balance. ¿Por qué? Porque además de los beneficios que ya comentaba, también tienes algunos beneficios fiscales, ¿no? Las tasas reales son deducibles de impuestos, dependiendo de tu perfil
profesional, puedes inclusive deducir algunas cosas adicionales asociadas a tu inmueble que pueden sumar, ¿no? O sea, si tú haces un flujo de caja de cuáles son los beneficios o qué cosas puedes deducir, gastos inclusive, pues puede aumentar el rendimiento un poco más. Ahora, por el lado del riesgo tal cual ya para decir, yo creo que el día de ahora tenemos en el mercado varios tipos de productos financieros que para poder tomar créditos hipotecarios. La mayoría de ellos ya van con tasas fijas y otros con tasas conocidas, que eso le da muchísima certeza y obviamente te va reduciendo uno de los primeros temas que uno siempre piensa, ¿no? Es decir, oye, a ver, quiero tener certeza en los pagos que voy a ir haciendo durante la vida de un crédito hipotecario, que es normalmente un tema de largo plazo. El segundo riesgo que también creo que es importante y que nos lo preguntamos, oye, ¿qué pasa en el caso de que no pueda pagarlo? Bueno, tienes la certeza de que la tasa va fija, de que el pago es mensual y que lo tienes prácticamente fijo, excepto en algunos productos donde es un pago creciente, el cual te da mayor accesibilidad, pero con una tasa conocida, lo cual también te pone un tope en el monto de pago. Te da certeza. Obviamente tienes otra serie de riesgos que también se van acotando y depende muy bien de dónde compres, ¿no? El valor del inmueble, como mencionaba Pepe, al final es algo que se va apreciando a través del tiempo y que va tomando una serie de beneficios adicionales para quien lo tiene. Entonces, más que perder, le sumas valor. Y muchas veces ese valor es mayor que una inversión en un portafolio de bajo riesgo. Y la gran ventaja es de que aquí tienes ese patrimonio que se va construyendo, ¿no? Otros riesgos adicionales que pudiera o que yo veo y en mi experiencia los hemos tenido dices, oye, a ver, piensas en temas de liquidez, ¿no? La zona es muy importante en el sentido de decir, oye, la propiedad puede o no puede estar afectada, ¿no? Pero si tú compras sobre Reforma en el parque, pues obviamente eso es algo que ya no hay tanto espacio, hay pocas unidades, o sea, ¿y qué es lo que va a pasar? O sea, yo a menos de que algo drástico ocurra, pues esa es una propiedad que va a ir creciendo a través del tiempo. Entonces, ese es un tema de liquidez. Oye, ¿qué tan rápido puedo ejecutar para tener liquidez? Yo me acuerdo mucho de que siempre para muchas cosas, inclusive de acceso a financiamiento personal, siempre te piden un inmueble, ¿no? Y que el inmueble tiene que estar libre de gravamen. Entonces, al final del día, como una inversión, tienes un inmueble que es una inversión que respalda otras inversiones también. Entonces, ese riesgo también lo vas mitigando, ¿no? Con un poco de liquidez y si le vas, inclusive te puede servir el mismo inmueble para otra compra, para tenerlo como una garantía de un colateral. Creo que ahí también puedes ir mitigando ese tema de riesgo de liquidez, ¿no? Hay gente que piensa que el dinero invertido en un inmueble, pues no necesariamente es lo mejor. Yo creo que hay que ver la manera de poderlo hacer y hay opciones y oportunidades, ¿no? Y por último, yo te diría que costos adicionales, ¿no? O sea, normalmente cuando compras un inmueble, pues obviamente le vas midiendo cuáles son las cuotas por ejemplo, que tienes que tener contempladas, como el predial, como temas de la asociación de residentes, que ese también es ya un riesgo conocido y que más que nada lo que te va diciendo es tener certeza sobre la inversión que estás haciendo y sobre la liquidez que necesitas de manera mensual, ¿no? Entonces, yo por estas cosas, dado que ya son cosas que no van a ir variando a través del tiempo, pienso que la inversión en un bien pues, es de un riesgo conocido y que no representa ¿cómo se llama? Algo que sea averso a que puedas tomar un crédito, al contrario. Si tienes la capacidad, inclusive vas generando historial crediticio para otras cosas, ¿no? Entonces, yo no creo que represente un riesgo tomar un crédito hipotecario. Lo que sí es que hay que hacerlo de manera consciente.
Ok, digo, invito a todos los asistentes, los que nos están escuchando, que vayan haciendo sus preguntas, porque creo que esto está muy interesante y van saliendo otras dudas. Y hablabas justo de las zonas, la ubicación, y ahorita voy a ir con Enrique para que, ¿no?, me platique de las zonas, pero primero le quiero preguntar a Pepe algo. ¿Cómo podemos determinar qué inmueble representa un menor riesgo de inversión? Claro. Pues bueno, creo que lo comentó ahorita también Juan Pablo, y el riesgo de una inversión inmobiliaria pues está alineada justamente al rendimiento que te va a dar, ¿no? Y al premio que te va a dar. Entonces, entre más riesgo, pues mayor premio, pero pues al final depende también del tipo de inversionista y lo que estemos dispuestos a arriesgar, ¿no? Como tal. Entonces, a lo mejor aquí me voy a poner un poco más técnico, pero digamos que una manera de poder medir ese riesgo, pues es a través de el cap rate, ¿no? Una tasa de capitalización. El cap rate es un indicador que digamos, lo que nos está diciendo es qué porcentaje del valor de una inversión inmobiliaria, es decir, si yo tengo un departamento que me costó 5 millones de pesos y yo de manera anual lo rento de la forma que sea, pero para fines de este ejemplo me está dejando 500,000 pesos anuales, pues significa que de manera anual le gané el 10% a esa inversión, ¿no? Ese sería el cap rate, ¿no? Es los ingresos netos operativos entre la inversión que me costó ese inmueble. Ese indicador, entre más bajo, significa que es un menor riesgo. Sin embargo, ¿por qué? Porque la renta es segura, porque la renta a lo mejor es un inmueble que está en una ubicación que va a tener una renta estable. Entonces, un inversionista que esté dispuesto a, digamos, tener ese inmueble, ese departamento en renta por más tiempo, con una menor rotación de inquilinos, con una mayor estabilidad, a lo mejor por términos de ocupación, etcétera, pues bueno, naturalmente ese cap rate, aunque es menor, me está dando mayor seguridad de esa inversión. Y viceversa, ¿no? Un cap rate que es un rendimiento que es más alto, un cap rate más elevado, pues naturalmente es sinónimo también de un riesgo mayor. Sin embargo, pues hay un equilibrio, ¿no? O lo que un inversionista estaría buscando, pues es tener un equilibrio entre estos dos. Digamos que, ¿cómo podemos? Y esa es una manera de determinar el riesgo de un inmueble o el riesgo de inversión en un inmueble. Pero al final, si nos vamos ya a los datos puros y a la experiencia que se tiene en el real estate, pues es que ciertamente el tema de la renta de vivienda residencial, pues es lo más seguro, ¿no? Por todo esto que hemos estado comentando. Es una renta segura. La inversión a lo mejor puede ser no tan gravosa. Me puedo apalancar con un crédito hipotecario si es que yo no tengo la liquidez para poderlo invertir al 100%. Entonces, digamos que justamente ese sería el menor riesgo en términos de real estate. Ya si nos metemos a temas mucho más grandes, en donde las inversiones ya son más importantes, pues bueno, ya estaríamos hablando de otro tipo de inmuebles, ¿no? Y justamente, digo, como un punto a lo mejor comparativo, pues lo que buscan las fibras, los fideicomisos en bienes raíces es eso, ¿no? O sea, son inmuebles que tengan una estabilidad, que tengan contratos a largo plazo, que tengan rentas, digamos que estables, o sea, que no haya una volatilidad en donde le subo, le bajo, sino que son rentas estables. El inmueble ya está consolidado, entonces el riesgo es bajo y por lo mismo lo que están buscando las fibras pues es un rendimiento a lo mejor un poco más chico, están dispuestos a pagar más dinero por ese inmueble y lo mismo sucedería si lo trasladamos a un tema patrimonial de una casa, un departamento, ¿no? Y ahí retomo lo que también comentaba ahorita Juan Pablo, ¿no? O sea, si hablamos de la zona de Reforma y en general Ciudad de México, que pues ya no hay terrenos, y donde
pues mucho menos en esa milla de oro que es Paseo de la Reforma. Pues bueno, naturalmente lo que uno va a esperar es que incremente el valor de esos inmuebles y naturalmente lo que se le pueda sacar de jugo a ese inmueble, ¿no? Ya sea como una renta tradicional, como una renta de corto plazo, o simplemente pues, revendo, ¿no? Revendo ese inmueble que adquirí. Entonces, al final, si nos ponemos técnicos, el cap rate sería un gran termómetro para medir el riesgo de una inversión. También el tema de la TIR, la tasa interna de retorno, si hacemos todo un flujo efectivo de nuestra inversión, cuánto nos costó, en cuánto tiempo recuperamos, cómo estamos recuperando ese dinero, pues también nos va a dar una sensación, una medición de cuál es ese rendimiento al que estaríamos llegando. Y naturalmente, entre más alto, pues significa que hay un mayor riesgo. Por eso yo decía, el tema de la venta especulativa, pues sí, te da un mayor rendimiento, te da una mayor TIR, pero al final también, pues hay un mayor riesgo, ¿no? Oye, pues si al final no me entregaron el departamento, si al final el tema, no sé, a lo mejor no alcancé a pagar esa preventa porque yo por temas de pandemia, mi liquidez se vio afectada, a lo mejor no me pudieron autorizar un financiamiento, etcétera. Cualquier XY cosa, pues es de mayor riesgo, ¿no? Entonces, si estamos pensando en adquirir a lo mejor un inmueble, una vivienda, pues sí tendríamos que medir, como bien comentaba Juan Pablo, pues cuáles son esas condiciones que nos permitan realmente llegar a adquirirlo, ¿no? Y que sean favorables para nosotros, ¿no? Al final lo hemos platicado, son créditos que son a muy largo plazo, por lo mismo la tasa no es tan alta, pero pues también depende cuál es nuestro perfil como inversionista o para qué lo quiero, ¿no? Entonces, yo principalmente me enfocaría en eso, ¿no? Tema de cap rate, tema de TIR y para qué lo quiero, ¿no? O qué es lo que estoy dispuesto a ganar o a perder, si es que no me sale como yo esperaba, ¿no? Ok. Y a ver, ahora sí, Enrique, cuéntanos. En la Ciudad de México, ¿qué zonas son las de mayor plusvalía y que representan una buena inversión, una buena oportunidad para que yo invierta? A ver, lo que te diría aquí es que hoy en día la gente que está buscando, la gente está buscando tener una vida urbanita, como yo lo defino. ¿Qué significa esto de urbanita? Pues que pueda caminar o que mi trabajo quede relativamente cerca de donde vivo, que tenga una serie de servicios muy cercanos a mi casa, como pueden ser supermercados, farmacias, hospitales, escuelas, etcétera, y que también me pueda divertir cerca de mi casa y que haya esta serie de elementos que te hacen una vida muy urbana, muy urbanita y que te dan calidad de vida, ¿no? Eso es lo que está buscando hoy la gente en general. ¿Y eso a dónde nos lleva? A que la ciudad central, en general, está siendo muy deseada por la gente para vivir. Y como bien comentaba Pepe, el paseo de la Reforma, pues yo diría que es el mejor ejemplo de esta vida urbana. ¿Por qué? Porque hay centros de trabajo muy importantes sobre el paseo de la Reforma. Tienes oportunidad de caminar a los centros culturales más importantes de todo el país y te diría de toda Latinoamérica, Museo de Antropología, Museo Tamayo, Museo de Arte Moderno o hacia el centro, los espacios donde están los grandes murales de México, teatros, cines, etcétera. Escuelas, los mejores restaurantes de México y el mundo están allí. Más otra serie de servicios. Entonces, el Paseo de la Reforma es la avenida más importante de toda Latinoamérica y hoy es la milla dorada. Déjame, le voy a robar esa frase a Pepe, nuestro amigo, me encantó.
para la inversión inmobiliaria. Entonces te diría, dentro de la ciudad central, el Paseo de la Reforma es la joya de la corona. Y creo que eso habla, ¿no? Y dentro de eso, pues el Paseo de la Reforma toca la Juárez, la Zona Rosa, la Cuauhtémoc, entre otras grandes colonias de México, ¿no? Entonces, y en términos de renta, de largo plazo o de corto plazo, mucha gente está buscando vivir ahí, exactamente por esas cualidades que tiene, y si aparte tienes un desarrollo como University Tower que te complementa eso con todas sus áreas comunes y amenidades, pues creo que se vuelve una inversión inmobiliaria única en el país. Sí, claro, sin duda, ¿no? O sea, es fundamental lo que acabas de decir y creo que además lo valoramos cada vez más, ¿no? Y sobre todo post pandemia hay cosas que son sumamente valoradas, todas estas características que acabas de mencionar. Ya tenemos varias preguntas, entonces ya estamos, ¿no? Como pasando a la parte de preguntas y respuestas, pero antes de pasar a las preguntas, ¿nos pueden dar un mensaje a manera de conclusión con el que todos debemos quedarnos, o sea, de esto que acabamos de ver, o quieren pasar a las preguntas y al final hacemos esta conclusión? Ustedes díganme, ustedes mandan aquí. A ver, ¿por qué no damos una conclusión de esta primera parte y luego pasamos, dado el tiempo, a una o dos preguntas, ¿no? Listo. En mi caso, y perdón que el burro por delante, pero para hacerlo eficiente, lo que yo diría, este es un momento muy interesante para hacer inversiones inmobiliarias. Creo que hay una oportunidad importante para hacerte de un patrimonio de alta calidad y que te dé un rendimiento sustantivo compuesto de flujos y plusvalía. Y te invito a analizarlo dentro de tus opciones de inversión. Si quieres, sigo yo, Juan Pablo. Dale. Dale, Pepe. Te doy la palabra. Yo coincido con lo que dice Enrique, justamente, y además de lo que comentó, yo agregaría que al final el tema de las inversiones inmobiliarias tenemos que acostumbrarnos a verlas como nuestras amigas, ¿no? Como nuestros compañeros y que se vuelven una pieza clave en un portafolio de inversión, ¿no? Digamos que si fuera una mesa, pues una de las patitas de la mesa ciertamente es un tema de inversión inmobiliaria. Y si no sabemos apalancar justamente de algunos instrumentos que nos ofrece la banca, como puede ser a lo mejor un crédito hipotecario, y si eso lo analizamos, pero aquí es un tema de realmente analizarlo, ponerlo sobre a lo mejor una hoja de Excel y decir, a ver, pues, ¿cuánto es lo que tengo yo ahorrado? ¿Cuánto es lo que pudiera adquirir por medio de un financiamiento? ¿Cuáles los frutos de esa inversión que yo estoy esperando obtener? Y si los números son positivos, si lo vemos financieramente, fríamente, de manera financiera, pues yo estoy casi 100% seguro que no va a haber otro instrumento adicional, que no digo que sean malos, al contrario, nuevamente esta es una pata de un portafolio de inversión. Estoy casi seguro que va a ser una de las o la pata que más rendimiento les va a estar generando, y también creo que es un patrimonio que nos va a ayudar a generar mayor riqueza a largo plazo, ¿no? Yo me quedaría con eso y yo sería lo que les quisiera compartir como conclusión, ¿no? Juan Pablo. Me encanta ser el último, porque entonces yo estoy de acuerdo con ustedes dos. y mira, al final yo sumaría tal vez la decisión de cada quien. Al final creo que es importante el momento. Si estás en una etapa de construcción de patrimonio, que tengas una meta clara de hacia dónde quieres ir. El acelerador está, el crédito está disponible. Creo que
tiene la ventaja de poder darte certeza y ayudarte a generar ese patrimonio antes de lo que pudieras esperar, ¿no? Y el segundo punto es, al final del día, los riesgos siempre van a estar presentes, pero lo más importante es tener conocimiento de ellos, como bien dice Pepe, ¿no? Ya seas un inversionista, tú debes poder decidir con el balance entre deuda y capital, así como el lugar donde te gustaría invertir, ¿no? Y esto está muy asociado a tu apetito de riesgo y obviamente también al momento en el cual te encuentras como inversionista, si ya tienes un portafolio construido, si estás tratando de diversificar tu inversión. Creo que la inversión inmobiliaria es una buena forma de generar patrimonio al final del día. Entonces, cualquiera de las dos opciones es buena para la gente, ¿no? Y yo comparto esa forma de pensar. Pues nada, eso Claro. sería. Perfecto. Voy a pasar a las preguntas porque sí nos están haciendo varias y pues no, es importante. Mira, Raúl Bonillas nos pregunta, en este momento, ¿cuál es el parámetro de tasa para vivienda residencial en departamentos verticales en Ciudad de México, en términos generales? A ver, va a depender mucho del producto, ¿no? Yo te diría, el parámetro de tasa debe estar sobre 10, en promedio, sobre 10.70. Obviamente que cada una de las instituciones financieras tiene ciertos productos y hay que tratar de ver qué perfil tienes y hacia qué producto puedes tener, ¿no? Por ejemplo, una institución financiera donde tú tengas tu cuenta de ahorros o manejes tus cheques ahí, obviamente te conoce desde antes y te puede ofrecer mejores condiciones en temas de tasa, ¿no? Pero yo creo que es un buen momento y hay que acercarse a ver cuáles son las diferentes opciones, ¿no? Ok. Digo, si alguien más quiere decir algo más, si no, me sigo con las siguientes preguntas. Por ejemplo, Eduardo García nos dice, luego de algunos años en operación y en cuanto a la relación costo-beneficio, ¿cómo consideran el financiamiento puente de 3 hipotecaria para University Tower? A ver, yo lo que te diría es que nuestra relación con University Tower ha sido una relación muy cercana, muy productiva, estratégica, y como agente financiero del proyecto juegan un rol importantísimo para alcanzar nuestras metas y poder lograr entregar las unidades a todos nuestros inversionistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, te diría que ha sido un gran aliado estratégico y un jugador crítico para alcanzar las metas de este proyecto. Ok. A ver, voy a dar unos minutitos más, ¿no? Digo, las respuestas están siendo rápidas y un poco el espíritu de este webinar. Es la primera vez que voy a comprar. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿En qué me tengo que fijar específicamente? De acuerdo. A ver, pues si quieren yo arranco con esa. Si es la primera vez que tú vas a comprar, yo creo que un punto muy importante que tenemos o que tendrías que cuidar es la ubicación, ¿no? O sea, ¿dónde quieres tú comprar? 2, ¿por qué quieres comprar? O sea, ¿cuál es tu expectativa? O sea, ¿lo quieres como un tema para vivir? ¿Lo quieres como un tema para rentar, rentas cortas? O sea, ¿para qué? ¿Cuál sería el objetivo, no? Y yo creo que juntando estas dos, ubicación y para qué, o cuál es el objetivo de esa inversión, pues te va a abrir un espectro de posibilidades para poder escoger una opción, ¿no? ¿Qué otra cosa tendrías que fijarte? Yo diría la experiencia que tiene el desarrollador, ¿no? ¿Dónde vas a comprar? ¿Qué tipo de inmueble es? ¿Qué experiencia tiene ese desarrollador en esa zona, en esa ciudad? ¿Ha hecho otros proyectos similares?
qué ventajas o qué comentarios pudiste tú haber investigado. Eso vale mucho, ¿no? Yo también me enfocaría desde el punto de vista de lo personal, con qué capital es el con el que cuentas y qué instrumento o qué otra palanca financiera vas a utilizar, ¿no? Aquí hemos hablado justamente de, y lo decía ahorita Juan Pablo, pues, el balance entre deuda y capital, ¿no? O sea, ¿para qué me alcanza si y me conviene, ¿no? O sea, que tampoco sea un crédito que me va a estar sangrando, ¿no? Entonces, yo creo que me enfocaría principalmente en esas. No sé si alguien quisiera agregar algo adicional, pero creo que es lo que yo al menos me enfocaría, ¿no? Y el mercado, en la ubicación me refiero al mercado en donde voy a comprar. Sí. Mira, yo nada más sumaría, y complementando lo que comentas, es que hay mucha información ya en el mercado, ¿no? Que te permite justo hacer ese análisis. O sea, el día de ahora tú puedes saber dónde hay disponibilidad, obviamente la cercanía y con lo que comentaba también aquí Enrique, es muy claro. O sea, al final, ¿qué quieres hacer, no? ¿Quieres vivir cerca? ¿Quieres disfrutar? Hay una serie de cosas adicionales que te ofrecen ciertos espacios. Entonces, yo creo que la información es importantísima el día de ahora. Tu micro, Enrique. Uh-huh. Cuando estás comprando como una inversión de portafolio, yo te diría que uno de los temas importantes es, como bien mencionaba Pepe, es primero entender qué está pasando en la zona donde quieres comprar, cuáles son los precios, qué productos hay, cuál es el mejor para lo que tú lo quieres. Y segundo, cuáles son los niveles de renta, porque al fin y al cabo la combinación del precio de compra con los precios de renta es lo que te va a definir la rentabilidad. Y yo creo que hay que ver en las dos partes de la ecuación. Ok, complementando todo lo que se haya dicho. Claro. Y a ver, Ana Lidia Valdés dice, ¿podrían destacar otras ciudades donde invertir en un bien residencial al interior del país? O sea, ¿qué otros estados, qué otras ciudades ustedes ven que podríamos hacer estas inversiones? A ver, yo te diría que obviamente las ciudades más grandes del país, o sea, Guadalajara, Monterrey, siempre son lugares muy interesantes para invertir, que están en crecimiento. Hoy, por ejemplo, una ciudad que ha tenido un despegue muy importante y refleja mucho el quehacer que está pasando en el norte del país y centro, es Tijuana, como otra opción de crecimiento. Gracias al nearshoring hay una demanda muy importante por bienes raíces de todo tipo, o sea, desde temas industriales, pero también temas de vivienda, pasando por temas comerciales, hoteleros, etc. Entonces, yo te diría, en todas aquellas ciudades, que, además de las 3 grandes ciudades del país, donde veamos que el impacto del nearshoring va a tener un efecto muy importante y va a crecer económicamente, esos son polos donde vamos a ver movimientos de población y requerimientos de vivienda, si lo que estás pensando es una inversión en vivienda, y por lo tanto debería de generarse rendimientos interesantes para estas inversiones. Claro, yo complementaría ahí justamente, totalmente de acuerdo con lo que dice Enrique, y justo yo también iba en ese sentido. Y hace tiempo nosotros hicimos un análisis en donde medimos justamente la dinámica industrial, y lo que encontramos es que en un mercado donde hay una gran dinámica industrial, dígase obviamente por temas de nearshoring en este caso, a los 6 meses hay un incremento en el tema residencial importante. O sea, casi que crece el tema industrial, 6 meses después crece el tema residencial. Y es justamente lo que dice Enrique, ¿no? Por ejemplo, ciudades que ahorita pues, nosotros las escuchamos como, pues, quién sabe, Ciudad Juárez, pues sí, es una ciudad industrial, pero si se ponen a ver los números, es la ciudad que más inversión ha tenido del tema de nearshoring. Entonces,
Si bien Tijuana, claro que es un gran punto, Ciudad Juárez probablemente en los próximos 2 años va a ser una gran ciudad para invertir en real estate. El Bajío también creo que es una gran zona, obviamente detonada por el tema automotriz, ¿no? Y obviamente por el tema del nearshoring. Entonces, creo que ese tipo de ciudades son las que principalmente van a estar bastante interesantes el tema de la inversión, ¿no? Sí, claro, sin duda. O sea, el empleo, la industria, siempre, entre otras cosas, ¿no? Genera necesidad de vivienda. O sea, esto es un hecho y así pasa. Pues digo, la verdad es que muchas gracias, ¿no? Se quedó ahí como alguna preguntita en el tintero, pero creo que ya estamos en tiempo. Todavía nos dimos unos minutitos más. Entonces, pues bueno, con esto concluimos este webinar con contenido muy informativo y valioso para todos los que estamos pensando hacer una inversión inmobiliaria. La verdad es que muchísimas gracias. Gracias, Pepe, Juan Pablo, Enrique, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo, por estas aportaciones. Seguramente no será la primera vez, ¿no? Que estemos en una mesa, porque es un tema que nos da para mucho, mucho más. Entonces, sí, pues muchas gracias, ¿no? A los tres. Y pues bueno, a todos agradecemos su tiempo, haberse conectado este ratito. En nombre de University Tower, les doy las gracias a los medios de comunicación. No olviden dejar sus datos vía chat y no me queda más que agradecer y que nos vemos muy pronto, porque en University Tower seguiremos haciendo estos webinars con diferente contenido de valor. Que tengan excelente noche. Hasta la próxima. Igualmente. Gracias. Hasta la próxima, y agradezco a mis colegas de panel esta noche. Gracias, igualmente, muy amables. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense, bye.